13, versículos 13 y 14. Leemos la palabra de Dios. Para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, 1 Samuel 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te manda. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad, por esta palabra maravillosa, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico, mi Dios, que alumbres el entendimiento, Padre. Que todo aquel, Señor, que escucha tu palabra, aquella persona, Señor, que dispone ese tiempo, que atentamente, Señor, escucha tu palabra, mi Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que le alumbre, le ilumine, Padre, que pueda comprender, mi Señor, que pueda asimilar y atesorar esta palabra, mi Dios. De modo, Padre, que seamos cada día más como tú, Señor. Que cada día seamos conforme a tu corazón, maravilloso Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Que tu Espíritu Santo sea el que dirige y ministre en los corazones, mi Señor. No permita que nadie sea engañado, Padre. Que tu palabra sea para edificación, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Pelea toda batalla espiritual, Señor. Toda lucha, Padre, sujeta a las potestades en los aires. Reprende al devorador en esta hora. Que tu gracia fluya con toda libertad, mi Dios. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios. Las cosas suceden, hermanos, de acuerdo a como nosotros, qué tan obedientes seamos nosotros, qué tanto cambio hagamos nosotros en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra forma de dirigirnos con los demás. Usted puede observar en el versículo 13 que Dios corta el reinado de Saúl, pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Si usted observa el versículo 13, dice así: Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Cuando ya conocemos la palabra de Dios, hermano, usted ya sabe cómo actuar. Usted ya sabe que no debe de exaltarse. Usted ya sabe que no debe de enojarse. Usted ya sabe que su temperamento y su carácter debe ser humilde. Usted ya lo sabe. Pero a veces el creyente actúa locamente como Saúl. Y entonces todos los planes son cambiados. Locamente has hecho, le dijo. ¿Por qué hizo locamente? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora, si le hubiese obedecido, el plan de Dios era confirmar el reino sobre Israel para siempre. Ese era el plan de Dios. Dios tiene planes y proyectos para nosotros. Pero de acuerdo a cómo usted actúe, de acuerdo a cómo usted asimile la palabra de Dios, de acuerdo a cómo usted sea humilde a la hora de recibir la palabra de Dios y a la hora de aplicarla en su diario vivir, de acuerdo a eso, el plan de Dios será llevado a cabo. Por desobediencia es que Dios se busca otra persona. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios para con los creyentes? Que aprendamos a entender a Dios. Que aprendamos a
el corazón de Dios. Y una vez aprendido cómo es el corazón de Dios, que lo imitemos y lleguemos a ser como Él. Jesús dijo, aprended de mí. De Jesús tenemos que aprender. ¿Para qué? Para llegar a ser, para llegar a tener un corazón como el corazón de Dios. Jesús era el reflejo de Dios, la gloria de Dios en esta tierra. La única forma de poder mirar a Dios era Jesús. Y por eso Jesús tenía la autoridad para decirnos que tenemos que aprender de Él. Así que, si su temperamento es fuerte, hermano, recuerde, necesita ser humilde. Entonces, en el plan de Dios estaba que Saúl, su reino fuese confirmado para siempre. Para siempre. Recuerde que después de esto es que viene la profecía de que del tronco de Isaí, ¿verdad? Todo eso hubiese cambiado si Saúl obedece. Jesús siempre vendría. Pero todas las profecías iban a cambiar de acuerdo al plan de Dios. Porque recuerde, el sacerdocio era arónico, según Aarón. Y Jesús es sacerdote según Melquisedec. Dios cambia el sacerdocio, ¿para qué? Para que el sacerdocio fuera para siempre. Entonces, Dios hace cambios de acuerdo a sus planes. Pero todo cambia cuando hay desobediencia en el creyente. Así es que le digo, más ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué era lo que Dios quería que entendiera Saúl? Dios quería que Saúl entendiera cuál era su corazón. ¿Qué era lo que quería en su corazón Dios? ¿Cómo amaba a Dios? ¿Y qué era lo que no le gustaba a Dios? Y aparentemente, hermano, lo que Saúl hizo no era malo. Lo mejor del ganado para Dios no era malo, aparentemente. El problema era que no era la orden de Dios esa. No es porque no sea malo lo que usted hace, o como usted actúa, o como usted habla. No es el problema ese. El problema es, ¿está obedeciendo a Dios? ¿O es algo bueno de acuerdo a su criterio? Es que no mira que estoy haciendo un bien. Yo no creo que Dios se ofenda con eso. Según el criterio de Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Así tiene que ser el creyente. Es que, hermano, usted sabe, mi temperamento es fuerte. Sí, pero Dios dice que tenemos que ser manso y humilde. Manso y humilde. Y entonces dice que como Saúl no entendió el corazón de Dios, Dios se iba a buscar un hombre que entendiera la bondad, el amor y aún el enojo de Dios. Cuando David censa al pueblo, David mismo reconoce que ha pecado. Dios no le dice tú pecaste. Él reconoce que ha pecado. Él reconoce, he pecado contra ti, le dice. Y Dios le da 3 opciones a David. Y David, conociendo el corazón de Dios,
Fíjense hasta dónde conocía el corazón de Dios. Dijo, ¿sabe qué? No, quiero caer en tus manos, le dijo. ¿Por qué? Conocía el corazón de Dios. Quiero caer en tus manos. Porque los demás no conocen misericordia. Y tú sí, tú eres misericordioso. Y de acuerdo a la misericordia de Dios, tuvo que pagar las consecuencias. Tuvo que pagar. El otro día me testió un hermano precisamente acerca de eso y me preguntó, porque una escritura dice que Dios fue el que hizo que David censara al pueblo. Y luego hay otra escritura que dice que Satanás hizo que David censara al pueblo. Y me dice, hermano, ¿qué? Bueno, ¿fue Satanás o fue Dios? Me dice, ¿esta es la misma escritura o son de dos diferentes? Y yo estaba trabajando, hermano, leí el texto, pero no se lo pude contestar. Y luego me testió, hermano, y me dijo, disculpe, hermano, dice, si no me quiere contestar está bien. Me dice, si no me quiere contestar está bien. Yo nomás le preguntaba porque tengo dudas. No quiero discutir, dice, nada más tengo dudas. Ya cuando tuve tiempo le escribí, hermano, disculpe, estaba trabajando, no le podía contestar. Entonces después le contesté. ¿Por qué? Porque recuerde, Dios no tienta a nadie. David fue tentado a censar el pueblo, pero Dios no tienta a nadie. Pero Satanás está bajo la orden de Dios. Dios sí quería que David fuese tentado para probar el corazón de David, pero Dios no lo tentó. Pero indirectamente Dios sí lo hizo, porque le da la orden a Satanás para que Satanás lo haga. O sea, las dos escrituras son exactamente lo mismo. Y si dicen lo cierto, las dos no se contradicen ni están equivocadas. Pero Dios probaba el corazón de David. Y David, conociendo a Dios, dice, no, quiero caer en tus manos, le dice. Quiero caer en tus manos. Porque conocía quién era Dios. Entonces, Dios quiere que el creyente lo conozca a Él, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien nos ha enviado. Entonces, el deseo de Dios es que conozcamos cuál es el corazón de Dios. Y cuando lo conozcamos, que nos parezcamos a Él, que imitemos el corazón de Dios. Eso es ser conforme al corazón de Dios, es imitar el corazón de Dios. Así como es Dios, así tengo que ser yo. Eso es, hermano, que yo refleje la imagen de Dios, que yo recupere la imagen de Dios desde el principio. Entonces se restaura el plan de Dios, el plan inicial, que fue echado a perder por Adán, es restaurado por Dios a través del creyente. Pero recuerde, es voluntario. Si usted quiere, puede seguir siendo enojón. Si usted quiere, puede seguir haciendo la cara así de fea. Si usted quiere, haga todo lo que usted quiera. Pero la orden de Dios es que tenemos que ser conforme al corazón de Dios. Porque ese tipo de creyente es el que Dios busca para liderar al pueblo en las diferentes áreas. Así que más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, o sea, un líder. ¿Cómo supo Dios que Saúl no era conforme a su corazón? Es lo que termina diciendo el versículo 14. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Allí es donde se falla en ser conforme al corazón de Dios. Cuando Dios manda algo, hermano, Dios le manda a usted creer, aunque usted no vea nada.
Si usted solamente cree cuando las cosas están fáciles o cuando usted vislumbra que ya viene la bendición, usted sigue creyendo, pero cuando usted ve que las cosas van peores, si usted deja de creer, usted no es conforme al corazón de Dios. La visión de Jesús en el Getsemaní. Jesús vislumbraba lo que se le venía encima. Y sin embargo dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pase lo que pase, yo sigo adelante. Cuando vienen las tragedias, la gente tiende, hermano, tiende a decaer su espíritu. Entonces, ¿quién ha creído? Cuando viene la crisis, la necesidad, la gente decae su espíritu. Deja de asistir a la iglesia. Ya no trae ese gozo. Pero entonces, ¿en quién hemos creído? Cuando las cosas no van bien, tenemos que seguir creyendo. Porque ahí es donde somos moldeados conforme al corazón de Dios. Dios siempre tiene el control, hermano. Pero eso créalo cuando las cosas van mal. Así es. Así que, como Saúl no fue conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Porque, versículo 13, no guardó el mandamiento de Jehová. Versículo 14, porque no guardó lo que Jehová le mandó. Mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente, lo repetimos, ¿verdad? Ok, cuando no tengas fuerzas, allí es esforzarse. Cuando todo va bien y está fácil, ese no es esfuerzo. Esfuerzo es cuando usted va más allá de sus fuerzas. Cuando las cosas van bien, hermano, todo está fácil. Ahí no necesita esfuerzo. Esfuerzo es cuando usted siente que ya no tiene fuerzas. Cuando siente que ya no puede, allí. Muchos dicen la extra vía. Es fácil predicarlo, hermano. Es más difícil caminar. Pero solo los que lo caminan le demuestran a Dios cuál es su corazón. Recuerda, el pueblo de Israel andaba en el desierto y les dijo, los he traído ¿para qué? Para probarlos, para saber qué había en sus corazones, para ver si habían de seguir creyendo en mí. Lo que Dios prueba en el ser humano es su corazón. Si su corazón se está pareciendo al de Dios, o se parece a un líder, o se parece al mundo, o se parece a los creyentes de allá de mi tierra, ¿a quién se parece? Pero Dios escoge líderes que se parezcan a Él. Así es que le dice, por cuanto tú no guardaste lo que Jehová te mandó. ¿Quién era David? Vaya al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17 y 18. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es hombre prudente en sus palabras, es hermoso y además Jehová está con él. Ya casi le llego, nomás lo de hermoso me falta nada más. No, ahí está. Fíjense quién era David. Mire esto, prudente en sus palabras. ¿Qué es prudente en sus palabras? Aleluya. Cuidado. Que no soltaba las palabras con facilidad, hermano. ¿Ven que la palabra de Dios no se contradice? Santiago dice que no hablemos con facilidad. ¿Qué está diciendo Santiago? Sé prudente en tus palabras.
Aunque estés enojado, no digas nada, espérate, sé prudente en tus palabras. Aunque te hicieron enojar, no digas nada, quédate callado. Aunque tú creas que tienes la razón, quédate callado. Valiente. Le entraba todo, hermano. Y eso se lo digo a Saúl. Si me lleva una oveja, yo corro, dice, y se la quitaba. O sea, era valiente. Hermano, ¿pueden visitar a la hermana fulana? Y está empezando. ¿Y si no está? ¿Y si no abre la puerta? ¿Y si se enoja? ¿Y si? Hermano, vaya. Vaya. No diga, el león está afuera sin haberlo visto. Yeah. Asómense para ver si el león está ahí. Este es valiente, vigoroso. O sea, no se dejaba vencer con facilidad. No cualquier cosa lo vencía. Hombre de guerra. Venía a la lucha y peleaba y se mantenía. Ese es hombre de guerra. Prudente en sus palabras, hermoso, y además Jehová estaba con él. Este era David, conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de Saúl? Que no hizo lo que Dios dijo. Ese es el problema de Saúl. Ahora, vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 21 y 22. Miren lo que el apóstol Pablo testifica acerca de David. Hechos 13, 21 y 22. Luego pidieron rey, y Dios les dijo, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará. No dice que tal vez va a hacer. No, va a hacer lo que yo quiero. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Hacer lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esto es lo que yo voy a hacer. Aunque los demás no quieran, aunque los demás no les gusten, aunque lo abandonen todos, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Así es, amén. ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mente? ¿Qué ha hablado y qué ha dicho? Esto es lo que Dios quiere. Y si haces lo que Dios quiere, Dios te levanta como un líder. Saúl era el líder del pueblo. Dios lo levantó para que hiciera lo que Dios quería. Luego levanta a David con la misma intención. Y David sí iba a hacer lo que Dios quería. Ahora, hará todo lo que yo quiero. Vamos a ir a los Salmos, capítulo 31. Para que vayan conociendo a David. Gracias. Salmo 31.
expresaba David. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Ahora, aquí no está diciendo, Señor, en tu mano está mi tiempo. No está diciendo eso. No está hablando de tiempo. No está hablando de horas. No está hablando de eso. Mis tiempos. ¿Por qué David dice eso? En tus manos están mis tiempos. Porque David oraba, pedía y se esperaba. Y esperaba el tiempo de Dios. Y le dijo, ¿sabes qué? No importa lo que yo te pida, el tiempo en que yo voy a recibir eso, ese es mi tiempo. Su tiempo es el tiempo que usted va a recibir lo que le ha pedido a Dios. Y David le decía, ¿sabes qué, Señor? Yo nomás te pido y me espero. ¿Por qué? Porque en tus manos están mis tiempos. El tiempo de la transformación de mi familia, el tiempo de la transformación de mi esposo, de mi esposa, el tiempo de que tú cambies a mis hijos. Amén. En tus manos están mis tiempos. Sí, Señor. Entonces David no estaba diciendo, ¡ay, Señor, mire, tantos años y mis hijos no se convierten, cada día están peor! No, se mantenía en lo que le estaba pidiendo a Dios, porque sabía que Dios tenía un tiempo, y el tiempo de que él recibiera lo pedido, ese era el tiempo de David, ese estaba en las manos de Dios. Y no se desesperaba por lo que había pedido, porque sabía que Dios tenía un tiempo. Así que conocía las promesas de Dios, sabía lo que Dios había prometido y aguardaba, esperaba en Dios, sabiendo que Dios tenía un tiempo. Y esperaba ese tiempo de Dios. Así es que por eso David era conforme al corazón de Dios. Dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. No pedía que sus enemigos recibieran su recompensa. No pedía que sus enemigos pagaran por lo que le hicieron. ¿No estaba pidiendo eso? Señor, tú sabes cómo me vas a librar de ellos. ¿Sabes qué? A mí nada más líbrame. O sea, no estaba pidiendo, hermano, que sus enemigos pagaran o que Dios los castigara, que recibieran como le habían hecho a él. No estaba pidiendo eso. Líbrame, Señor, de mis enemigos. ¿Cómo? Ese es tu problema, Señor. Tú sabrás cómo me libras. Yo lo único que quiero es ser librado de mis enemigos. No pedía nada fuera de la voluntad de Dios. Esto es, hermano, para que conozcamos cómo David pedía. Así que usted puede conocer las promesas de Dios, pero tenemos que seguir esperando en esas promesas. ¿Por qué? Porque en la mano de nuestro Dios están los tiempos del creyente. La mano de Dios. Amén, amén. Quizás usted sueñe que es un gran predicador. Espérese. Así es. ¿Por qué? Primero sea conforme al corazón de Dios. Sí, es. Amén, amén. Y en la mano de Dios están los tiempos. Sí, Señor. El cantante no tiene que apresurarse. Es que yo quiero formar un grupo musical. No, espérese. Sea conforme al corazón de Dios. Ponga en las manos del Señor los tiempos. Así es. Amén. ¿Sí? Y no se preocupaba de sus enemigos nomás. Buscaba que sus enemigos fueran alejados de él. Vaya al Salmo 63. Esto es para que conozcamos a David conforme al corazón de Dios. Si usted le sigue buscando, encontrará otras escrituras. Estas son solamente las que yo escogí. Salmo 63, 1 y 2. Dios, mire cómo oraba. Dios mío eres tú,
de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mire esto. Cuando venía la sequía espiritual, seguía teniendo la misma sed de Dios. Cuando pasaba por el desierto, cuando llegaban los problemas, las tragedias, seguía teniendo la misma sed de Dios. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuando sentimos que parece que Dios nos ha abandonado, tenemos que seguir buscando a Dios de la misma forma. Aunque usted sienta que Dios no lo oye, aunque tú sientas que Dios no está ahí, aunque tú sientas que Dios sí oye pero no le responde, no importa. Aunque usted no sienta nada, aunque usted sienta que Dios está demasiado lejos de usted, aunque usted no vea respuesta de Dios, eso es la tierra seca y árida donde no hay agua. Cuando usted quiere ser saciado por la presencia de Dios. Mire, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En esos tiempos de tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, así como en los tiempos buenos en que le es fácil acercarse a Dios y es fácil que usted tenga la convicción y la certeza de que Dios está con usted, así también cuando usted no lo sienta, debe de perseverar el creyente. ¿A qué voy a la iglesia, hermano? Si voy a la iglesia y ya no siento nada. No siento cantar, no siento leer la Biblia, ya no siento nada, hermano. ¿Para qué voy? Es que usted está pasando por la tierra seca y árida donde no hay agua. Y ahí tiene que tratar de buscar a Dios, así como cuando lo veía en los tiempos buenos. De la misma manera, aunque no sienta nada, aunque usted piense que esté perdiendo el tiempo, siga haciéndolo igual. Miren, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque no se dejaba intimidar por los tiempos malos. No se dejaba intimidar porque no sentía la presencia de Dios. Así como cuando lo buscaba y podía tener ese contacto con Dios en el santuario, de la misma forma buscaba a Dios cuando no sentía nada. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Que cuando siento que Dios no está conmigo, sigo creyendo que sí está. Sigo creyendo que sí está. Y sigo igual. Así es que seguía teniendo la misma sed de Dios, tanto que su carne anhelaba eso, y quizás se postraba, se arrodillaba, buscaba a Dios y no sentía nada. Pero él seguía perseverando de la misma forma. Mucha gente, hermano, hasta se aleja de la iglesia porque no sienten nada. Algún día pasarás por la tierra seca, árida, donde no hay agua. Y ahí tienes que seguir buscando a Dios como cuando lo mirabas en el santuario. Como cuando te era fácil acercarte a Dios. Y hermano, aquí Él no está hablando de pecado. Hay tiempo en que serás llevado al desierto. Y ahí serás probado para ver qué hay en tu corazón. Si tu corazón es conforme al de Dios y te mantienes, perseveras. Hay creyentes hoy en día alejados de Dios porque empezaban a entrar al desierto y pensaron que Dios no estaba con ellos y se apartaron de Dios. Dios quiso probar sus corazones. Y sus corazones, aunque cantaban, hablaban bonito, hablaban de la Biblia y hasta, tal vez predicaban,
su corazón no era conforme al de Dios. Así es. Así es que en los tiempos buenos, hermano, es fácil ver a Dios en el santuario. Es fácil levantar las manos y sentir la presencia de Él inmediatamente. ¿Por qué? Porque la fuente inagotable está fluyendo agua. Así es. Pero va a llegar un tiempo difícil en que no vas a sentir nada. Y vas a tener que seguir perseverando como creyente aunque no sientas nada. Así es. Eso te moldea y te hace conforme al corazón de Dios. Una vez más, hermano, no es pecado. Es que el creyente tiene que pasar por el desierto. Pero el salmista, pasando por el desierto, seguía creyendo que Dios estaba ahí. Seguía creyendo que no se iba a morir de sed, que iba a llegar determinado momento en que el agua iba a aparecer. Porque entendía que en las manos de Dios estaban los tiempos. Y también estaba el tiempo en que él tenía que volver a beber agua. Y tenía que volver a sentir la presencia de Dios como en el santuario. Eso lo hacía al salmista diferente. Así que permanecía aún en tiempo difícil. Recuerde que David tenía que creerle a Dios. Cuando lo habían ungido como rey, cuando querían asesinarlo, cuando tuvo que meterse a la cueva y andar huyendo, y tenía que seguirle creyendo a Dios que él era el ungido y que iba a llegar a ser rey. Aleluya, amén. Son los tiempos difíciles que pasaba David. Tiempos de escasez de agua. Y tenía que seguirle creyendo a Dios de que Dios lo había dicho y que Dios iba a cumplirlo. Lo mismo le sucedió a Abraham. Porque cuando Dios le pide a su hijo, hermano, Abraham sabía que tenía que darle a Dios lo que le pidiera. Abraham entendía eso. Pero también entendía que le había hecho una promesa de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar. Y entonces, por eso no le niega a su propio hijo, porque sabía que si mataba a Isaac, Dios tenía que arreglársela para darle esa descendencia, porque así lo había dicho. Así es. ¿De dónde? Eso no le importaba a Abraham. Sabía que Dios lo iba a hacer. Esos son los tiempos, hermano, en que no hay agua. Cuando tú crees que ya todo se acabó. Cuando tú crees que la promesa de Dios se acabó. Ahí tienes que seguirle creyendo a Dios, pase lo que pase. Para que tu corazón sea moldeado conforme al corazón de Dios. Vaya al Salmo 119. Sí, lo vamos a leer todo. Vaya al versículo 105. Muy conocido. Aleluya. Miren, el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Que le permitía a Dios que le alumbrara. Eso lo estaba diciendo. Y lumbrera a mi camino. ¿Qué estaba diciendo? Que no iba caminando sin ninguna dirección. Que Dios lo iba dirigiendo en su caminar. Eso estaba diciendo. Que siempre le pedía la dirección a Dios. Eso está diciendo. Dios me alumbra, pero para que me alumbre, yo le digo, Señor, dirígeme. No me quiero equivocar. ¿Quieres tú que haga esto, Señor? ¿Quieres tú que vaya? Porque si la palabra de Dios no te alumbra, ahí es cuando te equivocas, cometes errores. Porque vas a
tinieblas, te metes en la oscuridad, porque no le pides a Dios que te alumbre. Eso lo hacía David. Allí mismo en 119, miren, vamos a ver la oración de David. 119, pero vaya al versículo 11. (119, 11). En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, el salmista no guardaba los dichos nada más para que la gente viera que sí conocía, para que la gente viera de que sí tenía conocimiento de la Biblia. Guardaba la palabra de Dios para aplicarla y evitar pecar contra Dios. La palabra de Dios, hermano, no es solamente para que la conozca, sino para que evite pecar contra Dios. Eso era una persona conforme al corazón de Dios. Ahora, la oración de David, versículo 12. Enséñame tus estatutos. Mire. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Miren lo que hablaba David. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O sea, tú pides algo, lo voy a reflexionar, voy a pensar en lo que tú dijiste, lo voy a tomar en cuenta lo que tú dijiste. No voy a actuar sin antes pensar en lo que tú dijiste. Eso es lo que debo considerar en tu camino. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Mira esto. No me olvidaré de tus palabras. Está orando y le está diciendo a Dios, ¿sabe qué? No me voy a olvidar de tus palabras. Voy a considerar todo lo que tú has dicho. Y voy a pensar en los dichos de tu boca porque no quiero pecar contra ti. Es conforme al corazón de Dios. Tratando, hermanos, de hacer lo que Dios decía solamente. Evitando hacer su voluntad. Salmo 51. Estamos viendo por qué David era conforme al corazón de Dios. Tomaba en cuenta a Dios. O sea que escuchaba la predicación, hermano, y no se le olvidaba. Amén. Y mantenía la predicación para no pecar contra Dios. Para eso. Y a la hora de tomar decisiones, dice, consideraba los caminos de Dios. O sea, consideraba lo que Dios había dicho. O sea, reflexionaba en lo que Dios había dicho. Salmo 51, vaya al versículo 12. Recuerden, esto también es oración. David venía de un problema en que había caído el pecado y había perdido el gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Como venía de un problema, estaba diciéndole, ¿sabes qué? Perdí el gozo, Señor. Devuélvelo. Ese devuélvelo era, Señor, perdóname ya. Ese devuélveme el gozo. Perdóname ya. ¿Y sabe qué?
transforma mi espíritu. Que mi espíritu ya no sea pecador, que sea noble hacia ti. Entonces, mire, hermano, es imposible que no le digas a la gente de Dios. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y como mi espíritu va a ser diferente, y como el gozo de mi salvación se va a reflejar, entonces los pecadores se convertirán a ti. Los pecadores se convertirán a ti. 15. Señor, abre mis labios. Y cuando abran mis labios publicarán tu alabanza. O sea que cada vez que le digan, hermano, qué bonita casa, tiene que decir, Dios me la dio, hermano. ¿Ven? Esa es la alabanza a Dios. ¿Qué buen carro tiene? Sí, el Señor me lo dio. ¿Ven? Ese es alabar a Dios. Mi boca se abre para publicar la alabanza a Dios. Hermano, qué buen trabajo tiene. Sí, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Ven? Ese es publicar la alabanza a Dios. Y aunque le digan, ¿tú no puedes hablar sin meter a Dios? No, dígale, no puedo. No puedo. A mí me lo han dicho. ¿No puedes hablar sin meter a Dios? No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque cuando se abran mis labios para ser conforme al corazón de Dios, mi boca debe publicar la alabanza de Dios. ¿Por qué predica así, hermano? Porque Dios es bueno. Aleluya. No tengo ni el conocimiento, ni la preparación, no soy intelectual, no soy nada, hermano. Es Dios el que hace sabio al sencillo. Es Dios. Así es. Es Dios, hermano. La sabiduría es de Dios. La gracia es de Dios. Entonces el mérito es de Dios. Siempre. Amén, amén. Nosotros somos simples Servidor. micrófonos Sí. o bocinas por la cual fluye la gracia de Dios. Aleluya. O sea que la bocina y el micrófono no es nada. ¿Verdad? Cuando usted escucha una buena alabanza, no dice, qué buenos instrumentos tienen este grupo. No dice así, ¿verdad? No, hermano, yo aprecio muchos grupos que digo, qué buena voz tienen. O sea, son ellos, no son los instrumentos. Entonces nosotros somos simples instrumentos por donde fluye la gracia y la sabiduría de Dios. Pero ¿es la gracia de quién? De Dios. ¿Es la sabiduría de quién? De Dios. Entonces, si es de Dios, es Él. Pero sin Él nada podemos hacer. Porque todo fluye de Dios. Sí es, amén. Todo fluye de Dios. Abre mis labios, publicarán mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, ni quiere holocausto. Abre mis labios y publicarán mi boca tu Aleluya. alabanza. Así que en el Salmo 37, Santo. David llega a una conclusión. Ya casi estamos terminando. En el Salmo 37, una vez más, usted puede encontrar otras escrituras. Pero recuerde que yo tengo poco tiempo, así es que tengo que darle algo compacto. Pero usted puede hacerlo más extenso. Salmo 37. ¿Ya lo tiene? Y vayan al versículo 30. Bien, dice, la boca del justo
habla sabiduría, dice el salmista. ¿Usted es justo? Sí, amén. ¿Fue justificado de sus pecados? Así es, amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hablar? Justicia, ¿Qué dice? Es sabiduría a veces también quedarse callado, ¿no? Es sabiduría también. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Dios quiere que los creyentes sean conformes a su corazón. ¿Para qué? Para que no corran el riesgo de resbalarse. Entonces el salmista llega a la conclusión que cuando hablamos sabiduría, cuando la ley de Dios está en el corazón, el creyente no resbala. ¿Y por qué hay creyentes que sí se resbalan? ¿Por qué hay creyentes que sí fallan? ¿Por qué hay creyentes que caen en pecado? Porque no se parecen al corazón de Dios. Así es, amén. El David, conforme al corazón de Dios, no volvió a caer en pecado. El creyente, conforme al corazón de Dios, no repaya a Dios. Aleluya. Y si siente que ha fallado, lo reconoce y se vuelve a Dios. David censó al pueblo y no esperó que Dios le dijera: David, te equivocaste. Él mismo va con Dios y dice: he pecado. Y él mismo sabe que va a pagar las consecuencias. Y Dios le da 3 opciones. Y David escoge una. Y escoge que sea Dios el que le dé el castigo. Si el creyente ha fallado, ¿por qué se mantiene fallando? Porque no conoce a su Dios. Y al no conocer a su Dios, no se parece a Dios. Porque el creyente se dice creyente, sigue escuchando música mundana. ¿Por qué? Porque no conoce a su Dios. Pero no se parece a Dios. Conoce muy bien al mundo, pero se está pareciendo al mundo. Cuando conoces a Dios, tienes que imitar a Dios. Así es. Pablo dijo: imítenme a mí, así como yo imito. A Cristo. O sea, Pablo era conforme al corazón de Dios, porque buscaba imitar a Cristo. Y la boca de Pablo hablaba justicia. Le llamó la atención a Pedro. Le llamó la atención a Juan Marcos. Lo hizo. Hizo que Tito se circuncidara. Sí, ¿Eh? amén. O sea, y no era que fuera necesario. Él mismo lo explica que no es necesario. Pero también la sabiduría. La sabiduría era necesaria en ese momento. Entonces llega a la conclusión de que el creyente no resbalará cuando el creyente se va pareciendo a Dios. Cuando tiene el corazón conforme al deseo de Dios. El creyente no debería resbalar, no debería equivocarse. El problema es que el creyente no conoce a su Dios. Santo. ¿Y por qué cayó, hermano? Es que fui débil. No conoces a tu Dios. ¿Lo conoces? ¿No que tu pie no tropezará en piedra? Dice que tu pie no tropezará. No, no. Es que fui débil. ¿En cuál Dios has creído? El débil se hace fuerte en Dios. Sí es. El débil tiene que huir de la tentación. El débil tiene que escapar por su vida, por su salvación. Eso es lo que nos enseña Dios.
vecino porque no conoce a su Dios. O sea, no se parece, no se conforma el corazón de Dios. Porque aquí el salmista llega a la conclusión de que siendo la ley de su Dios está en su corazón, o sea, si eres conforme al corazón de Dios, dice aquí que tus pies no resbalarán. Asado. Dios se quita de la tentación. Así es. Y reflexiona y dice, por poco resbala mi paso, dice. Al ver la prosperidad del impío. Así es. Pero, entrando al santuario, Aleluya. entendí el fin de ellos. Mira, hermano, estaba cruzando el desierto frente a la tentación, pero él trató de entrar al santuario a pesar de las circunstancias. Y allí entendió que no podía darse por vencido ni dejarse caer, porque entendió cuál era el fin de los que se caían. El creyente, hermano, que por debilidad o por lo que usted quiera, vuelve atrás, no ha entendido cuál es el fin de los que vuelven atrás. Así es. Terrible. Porque un día pasó por el desierto y sabía que allí tenía que seguir perseverando como si nada estuviese pasando. Tenía que seguir perseverando, aunque no sintiera nada, aunque pensara que Dios no lo oía, aunque pensara que Dios lo había abandonado, tenía que seguir perseverando. Nínive había sido abandonado por Dios y recibió una orden de destrucción. Y ellos hicieron como si Dios no había dado ninguna orden y se pusieron en ayuno y empezaron a tratar de agradar a Dios por si acaso. Así es. Hermano, como una buena idea cualquiera dice, bueno, ¿para qué busco a Dios? Como Dios ya me sentenció. No, hermano, alguien conocía a Dios, sabían de la misericordia de Dios, para que era por si acaso. Y lograron tocar el corazón de Dios. A esa conclusión llegó el salmista. Vaya a Filipenses capítulo 2, ya estamos terminando. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice así: haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué tiene que ser el creyente? Despójese de usted. No trate de parecer que usted es el bueno, que usted es el mejor. Despójese de usted mismo. Despójese de esa creencia de que usted sí puede y los demás no. El que quiera ser sabio, ¿qué dice? Aleluya. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Así es. Es bueno para echar pupusas, ok, hágase ignorante. Hágale ver a los demás que los demás son los que hacen mejor pupusas que usted. Usted tiene que reconocerlo. Así es. Eso es despojarse de usted mismo. Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, Santo. conforme a la medida de fe que Dios depositó en usted. Aleluya. O sea, eso es despojarse de usted. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Si usted no se despoja de usted, no va a llegar a ser siervo. Siempre va a querer que le sirva, o va a sentirse que usted sirve más. Tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Misma. La primera humillación del creyente es de sí mismo. Santo. Porque el creyente se cree a sí mismo lo que realmente no es. Por eso, cuando presentan a los predicadores, el gran siervo de Dios, hermano, decir el gran siervo de Dios es ignorancia. Sí, hermano, porque no hay siervos grandes. Todos los siervos eran los menospreciados. Pero ahora son grandes. El gran siervo de Dios. Debería decir, hermanos, llegó el predicador, el siervo inútil. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo me dijo? Hermano, ¿Dios lo mandó a predicar? Sí. Ok, está haciendo lo malo que tiene que hacer. No está haciendo nada más. Entonces, cuando yo haga lo que debo de hacer, tengo que decir, siervo inútil soy. Entonces, llegó el predicador, el siervo inútil, ¿qué pasa aquí al frente? Ay, santo. ¿Qué pasó, hermano? Así no. ¿Sabe por qué siente mal, hermano? ¿Sabe por qué siente mal? Porque no se despoja de usted mismo. Por eso. Porque no toma la forma de siervo. Conforme al corazón de Dios, hermano. No toma la forma de siervo. El gran predicador. Que pase el gran líder de alabanza. El único grande es Dios. Ok, que usted le honre está bien. Pero en las presentaciones como que resaltamos más al liderazgo que a Dios. La gente tiene que saber que usted es grande. Pero porque usted muestra que se despoja a usted mismo. Mire lo que le pasó a Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hay que hacerse obediente hasta que usted se muera. Santo. Bueno. Cuando usted se despoja de usted mismo, el ego, la arrogancia, lo que usted piensa, todo lo bueno que usted piensa de usted, tiene que morir. Así es, amén, amén. Y va a morir el día que usted se haga obediente a Dios. Escuche esto. Conforme al corazón de Dios, se hizo obediente hasta la muerte. Y en el caso de él, muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, al máximo. Aleluya. Y su nombre fue reconocido. Amén, amén, amén. O sea, cuando la persona se hace obediente, se humilla a sí misma, eso no quiere decir que va a quedar usted por los suelos. Eso quiere decir que quien va a hablar de usted, del creyente, del líder, del predicador, es Dios. Así es. Y Dios le va a dar un nombre para que lo reconozcan todos. Por la humillación, Dios le dio un nombre a Jesús para que lo reconozcan todos. O sea, todo aquel que quiera ser reconocido, Jesús dijo, el que quiera ser el más grande, ¿qué dijo? Sea vuestro siervo. ¿Ven? O sea, hágase obediente, humíllese primero a usted mismo. Mire, cuando usted se humilla a usted mismo, Dios va a hacer que la gente lo reconozca. Sí. Cuando yo digo, hermano, yo realmente no soy nadie, es Dios, la gente va a decir, no, ¿cómo no? Si es buen predicador. ¿Ven? O sea, Dios va a hacer que la gente reconozca. Así es, amén. Es lo que pasó con Jesús. Y Jesús nos dejó el ejemplo.
Dios le exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mira, hasta dónde lo exaltó. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y cuando confiesen que Jesucristo es el Señor, le dan la gloria a Dios Padre. Aleluya. Cuando digan, el pastor Gilberto Bata, qué buen predicador es, toda la gloria será para Dios Padre. Sí, Señor. Toda la gloria, hermano. Amén, amén. Toda será para Dios Padre. Aquí dice, conforme al corazón de Dios. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Vaya, Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Ahí terminamos. Aleluya. Este tema, hermano, para su información, me lo dio el Señor aquí orando. El día de Gloria a Jesús. Aleluya. y tenía temor de que se me olvidara. Y lo estuve repitiendo, hermano, hasta que llegué a la casa, porque tenía temor de que se me olvidara. Porque cuando uno no apunta, tiende a olvidarse. Cuando Dios le dé algo en la noche, levántese y apúntelo. Escríbalo, porque si no, se le va. Bien. Y aunque usted diga, no, este tema está, ¿cómo no me voy a acordar? Se le va, hermano, se le va. Ese es el momento, ese es el tiempo, tiene que apuntarlo. Bien. Si es posible, acostumbre una libreta y una pluma ahí cerca de su cama. Cuando Dios le dé algo, apúntelo, porque ese es el momento. Mateo 16, 24 y 25. Ahí terminamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que delante de todos tú salgas perdido. Cuando tú pierdes, dice aquí, es cuando tú ganas. Mire, léetelo bien ahí. Porque si tratas de salvar tu vida, o sea, cuando tú ganas, la perderás. ¿Ves? Cuando tú ganas es cuando tú pierdes. Recuerda, conforme el corazón de Dios. Cuando tú ganas es cuando tú pierdes. Si hay una discusión, si tú ganas, saliste perdiendo. Si alguien te quiere humillar y tú no te dejas, saliste perdiendo. Saliste perdiendo. Aquí dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y todo el que pierda es el que ganará, conforme al corazón de Dios. Para terminar, ¿cómo le fue a David? ¿Perseguido? ¿Trataron de asesinarlo? ¿Recuerden que tiene una flecha en las cuevas? Y ahí en la cueva, Dios te entrega a Saúl. Dios se lo entrega, hermano. Esto no es que casualidad. Dios se lo entrega para conocer el corazón de David. Así es. Si David lo hubiese matado, nadie iba a decir nada. Porque delante de la gente era justo por todo lo que Saúl había hecho. Sin embargo, David siguió perdiendo. Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Le cortó nada más la capa y se la mostró. Perdió la oportunidad de acabar con el perseguidor.
Pero cuando él perdió la oportunidad y le enseña el pedazo de capa a Saúl, ganó su libertad. Ya nunca más Saúl lo volvió a perseguir. ¿Ve? O sea, cuando David pierde, gana. ¿Qué hubiese pasado si David lo mata? Primero, no iba a ser conforme al corazón de Dios. Iba a asesinar al ungido de Dios. ¿Quién sabe cómo le iba a ir con la descendencia de Saúl? Quizá hubiera tenido que seguir huyendo. Pero ganó su libertad porque perdió. Cuando tú pierdes esa oportunidad que tienes para hacer que paguen los que te ofendieron, cuando tú pierdes esa oportunidad, es cuando tú ganas. Aleluya. Por eso, no hay nadie que pierda padre, madre, hijo por causa de mí. Que gane. ¿Ven? O sea, cuando tú pierdes a tu familia por causa del Señor, es cuando la vas a ganar. Así es, amén. Cuando tú tratas de ganar a tu familia, llegas a un lado a Dios, la perdiste. Lo perdiste. Porque aquí dice que cuando pierdes es cuando tú ganas. Delante de la gente tú perdiste. ¿Pero por qué no te desquitaste? ¿Por qué no reclamaste? ¿Por qué no dijiste? Hubieras dicho. Tenía la oportunidad de desquitarte. Para que vea y sienta. Dice, está bien. Perdiste la oportunidad. Allí puedes ganar a alguien. Siendo conforme al corazón de Dios, te vas a ganar a alguien. Los pecadores se convertirán a ti, dice el salmista, que era conforme el corazón de Dios. Así es que, ¿quieres ser conforme al corazón de Dios? Aprende a perder delante de la gente para que tú ganes. Porque cuando tú pierdes la oportunidad, Dios se pone al frente y pelea esa batalla. Aleluya. Amén, amén. Cuando tú ganas la oportunidad, cuando tú dejas callado al otro, cuando tú lo haces de menos al otro, Dios se hace a un lado y te deja pelear solo. Porque no muestra que tu corazón es conforme al corazón de Dios. ¿No se da cuenta, hermano, que nosotros no sabemos cómo pelear? Nosotros no sabemos cómo tratar a la gente que nos ofende. Pero cuando no hacemos nada y le decimos, Señor, yo no sé qué voy a hacer con este que me ofendió. Hazlo tú, trata tú con él. Dios sí sabe cómo tratar. Entonces le está diciendo, ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que tú quieras que se haga con esta persona. Yo quiero parecerme a ti. Quiero tomar las decisiones que tú tomas. Quiero ser conforme a tu corazón. Pero ¿sabes qué? No le quiero mal, sino que haz tú lo que tú quieras. Así es, amén. Y cuando le pase como a los de Nínive, que Dios los perdone, no te enojes. Como con nada. No te enojes. Di, gloria a Dios, Señor. Eso que hiciste, yo lo acepto también porque eso que hiciste. Y así quiero, Señor, que me ayudes a tomar estas decisiones así. Solo así, hermano, aprenderemos a ser conforme al corazón de Dios. Y tomaremos decisiones sabias. Y Dios nos va a llamar para un liderazgo. Dios no llama a cualquiera para líder. El pastor sí llama a cualquiera, pero Dios no. Solamente los que se parezcan a Él, los que sigan su ejemplo, los que traten de ser como Él. Y todo empieza por ser mansos y humildes. Y dejar a Dios que sea el que actúe. Póngase. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Recuerde de ahora en adelante que cuando usted pierde es cuando Dios le da la victoria. Si usted salió ganando, hermano, realmente usted fue que perdió, ¿verdad? Así que cuando vea a su esposa enojada, quédese callado mejor. Salga perdiendo. Quédese callado. Cuando vea a su esposa enojado, quédese callado. Salga perdiendo. Pero que tú, mira que está bien. Salió perdiendo.
pero la calleja de ese león, sí, le gané. Sí. Y la victoria es el que se quedó callado, ¿verdad? Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, maravilloso Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos enseña, mi Señor, a ser cada día más como tú. A seguir tu ejemplo, Señor, de mansedumbre y humildad. Dios eterno, gracias por esta palabra maravillosa, esta palabra poderosa que tú nos has permitido, mi Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que dirija los corazones, la mente, Señor. Que seas tú el que edifiques a tu pueblo, Padre. Que seas tú el que le haga entender, mi Señor, que debemos ser cada día más como tú. Que debemos ser conforme a tu corazón, mi Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Padre maravilloso, en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. En tus manos ponemos nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestros tiempos, Señor, los ponemos en tus manos, maravilloso Dios. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en todo momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar, Señor, en tus dichos, en los dichos de tu boca, mi Señor. Dios eterno, que tu palabra, Padre, quede impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Señor. Que podamos recordarla, atesorarla, Padre, aplicarla en nuestras vidas, mi Dios. Que dejemos el rencor y el resentimiento, Padre. Que dejemos la ira, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú seas, Padre, el que tú des el pago, mi Señor. Sea cual sea, maravilloso Dios. Porque tú eres un Dios justo, Padre, y misericordioso. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Padre, concédenos ir a nuestros hogares con alegría, con regocijo, mi Señor. Que tu palabra siga moldeando nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones. Que tu gracia sea para con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad.